Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal en vivo con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 6 de septiembre de 2023. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Si quieren unirse al diálogo con sus preguntas o comentarios, pueden enviárnoslos a questions@schillerinstitute.org. Nos adentramos en un periodo muy ajetreado de conferencias con importantes implicaciones para la construcción de una nueva arquitectura de desarrollo. Se está celebrando una cumbre de la ASEAN en Indonesia. La cumbre del Grupo de los 20 se reunirá en India el sábado. El Foro Económico Oriental se celebrará próximamente en Vladivostok, y todo ello tras la expansión de los BRICS, que supone la transición fuera del orden unipolar. Y por supuesto, el Instituto Schiller celebrará una conferencia en línea el 9 de septiembre en la que se abordarán estas cuestiones bajo el lema "Unamos nuestras manos a la de la mayoría global para crear un nuevo capítulo en la historia del mundo". Helga, ¿puedes resumirnos en qué situación nos encontramos tras la cumbre de los BRICS y en vísperas de estos acontecimientos? Sí, creo que el impulso de la construcción de un nuevo sistema económico, de acuerdo con una persona muy involucrada en la construcción de este nuevo sistema económico, está avanzando a una velocidad vertiginosa, que incluso él, que es un veterano en estos asuntos, encuentra totalmente sorprendente, porque las cosas van muy deprisa. Y creo que lo más obvio que hay que decir es que mientras el proceso BRICS 11, que está en marcha, 6 países más se unirán a los BRICS a principios del próximo año. Uno de ellos está siendo duramente atacado, Argentina, por los poderes financieros, y estoy segura de que esto saldrá a colación en las preguntas. Sin embargo, este proceso está inspirando a todos los países del sur global. Y por otro lado, también está muy claro que el llamado norte global, es decir, los países del Atlántico Norte a ambos lados del charco, de alguna manera, la clase dirigente no está reflexionando sobre lo que eso significa, que la mayoría del mundo se está moviendo en una dirección diferente, sino que está muy claro que aunque la guerra de Ucrania no va a ninguna parte, al menos no desde el punto de vista de aquellos a los que les gustaría que Ucrania ganara, se está intensificando, y eso implica muchos peligros, pero también hay una clara señal de trasladar cada vez más el conflicto al Indo-Pacífico, u otro aspecto del conflicto del Indo-Pacífico, a Taiwán, y seguir haciendo lo que estaban haciendo, tratar de tener una OTAN global, un mundo unipolar que ya no existe. Y al mismo tiempo, debido al control de los medios de comunicación, solo esa pequeña parte de la población de cada país que está automotivada y que sigue individualmente sus propias fuentes, leyendo y viendo la televisión y la radio y los medios de comunicación de China, de Rusia, de África, esas personas están completamente conscientes del hecho de que con el desarrollo de los BRICS hay una situación estratégica completamente nueva, que también crea opciones completamente nuevas para países como Alemania, por ejemplo, o Italia, Francia. Pero la mayoría de la población no se entera, porque si leen sobre los acontecimientos relacionados con los BRICS, de todo lo que se entera son tensiones entre India y China. Esa es la razón por la que Xi Jinping no va a ir a la reunión del Grupo de los 20 en Nueva Delhi. Putin no va, así que obviamente Bloomberg dijo, citando naturalmente a fuentes anónimas, que esto será utilizado por los europeos para presionar al máximo a los africanos para que se distancien de Rusia y de China. Yo diría que ya es demasiado tarde.
porque la toma de conciencia de los países del sur global, en América Latina, en África, en Asia, sobre esta nueva división estratégica, digamos así, de que la mayoría de lo que antes se llamaba el movimiento de los no alineados está ahora en serio tratando de establecer su propio sistema económico que permita el desarrollo de todos ellos. Eso es imparable. Y realmente creo que ningún golpe, ningún esfuerzo por desestabilizarlos a través de revoluciones de colores y el tipo de cosas habituales no será suficiente, porque ahora mismo estamos en un cambio histórico, como ocurre una vez cada 1000 años, porque esto acaba con el colonialismo que comenzó alrededor del 1500. Así pues, creo que también podría interpretarse que el hecho de que Rusia y China no vayan, al menos no los jefes de Estado, a la cumbre del Grupo de los 20 en India, y que en su lugar envíen a sus ministros de Asuntos Exteriores, puede tener que ver con el hecho de que la pérdida de confianza entre el sur global y la OTAN es tan profunda que tal vez consideren más importantes otras reuniones como la de la ASEAN y sin duda la próxima reunión de Vladivostok, porque es ahí donde están haciendo sus tratados, sus planes de inversión y demás. Todo lo que digo es que la velocidad de la integración está aumentando y continúa. Las instituciones occidentales no están en absoluto dispuestas a reconocer que todo lo que está ocurriendo no es obra de Rusia o China, ni de ninguno de estos países, sino que es la reacción contra sus propias políticas. Y las poblaciones de Occidente siguen en su mayoría relativamente despistadas, pero las hay que sí comprenden que la salida de la crisis económica y financiera en Europa, por ejemplo, en Alemania y otros países, pasa por cooperar plenamente con los países del sur global. Y de eso se trata la conferencia del Instituto Schiller del 9 de septiembre. Contamos con excelentes ponentes representativos del sur global para que escuchen de boca de los propios interesados cuál es la verdadera intención de países como los de América Latina, África y Asia, y obviamente tienen una visión del mundo completamente diferente. Son extremadamente optimistas, hablan de cooperación espacial, energía nuclear, avances en la energía de fusión termonuclear. Así que si quieren hacerse una idea optimista sobre el futuro, sin duda deberían sintonizar la conferencia del Instituto Schiller de este sábado a las 9 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, y formar parte de este movimiento, porque es uno de los momentos más emocionantes de la historia. Realmente ver el surgimiento de un sistema que pondrá la justicia en el orden del día. Permíteme continuar con lo que dijiste acerca de que Xi Jinping no asistirá al grupo de los 20. Un bloguero estadounidense que nos sigue de cerca escribe: gracias, Helga, por el trabajo que estás haciendo. Los medios estadounidenses están promocionando lo que llaman una crisis económica en el sector inmobiliario de China y se especula que el presidente Xi Jinping está en problemas políticos. ¿Qué piensas sobre esto? ¿O esto es simplemente más guerra psicológica contra China? Eso es absolutamente el caso. Quiero decir, miren lo que China está haciendo. Realmente han transformado no solo a China, sino a muchos países de África y otras partes del sur global. Y estos países se han vuelto amigos, no solo aliados o socios, sino amigos. Los africanos dicen, China es amiga de África y tienen sobradas pruebas de ello. Ahora bien, es cierto que a veces la construcción en China está avanzando porque tienen una gran población de
1.400 millones de personas y proporcionarle vivienda a un número tan grande de personas no se puede hacer de la forma en que se hace tal vez en Estados Unidos, en los suburbios, donde se construye una casa individual tras otra con un patio trasero y un pequeño jardín al frente. Hay que planificar la construcción de viviendas para todos. Y a veces, como ocurrió en el pasado, y puede que también ocurra en cierta medida ahora, algunos de estos complejos de edificios permanecen vacíos durante un breve periodo de tiempo, pero siempre ha sido un periodo extremadamente corto hasta que esas construcciones se llenan de gente. Así que se puede hacer una historia falsa de cualquier cosa. Se pueden tomar estadísticas y tomar segmentos y se toma otro segmento de la misma estadística y demostrar exactamente lo contrario. Así que yo no le daría crédito a esto porque miren lo que pasa en Europa. Alemania se está hundiendo. China no. La infraestructura de Estados Unidos está en pésimas condiciones. Miren la infraestructura en China. Si se toman todos los parámetros de la economía física, China sigue siendo el motor de la economía mundial y todos los dichos catastrofistas no cambiarán eso. Estamos hablando con Helga Sepp-LaRouche. Acaban de oír acerca del tema de China. Pueden enviar preguntas a questions@schillerinstitute.org. Una pregunta complementaria viene del doctor Balkrishna. ¿Cuáles son los efectos a corto y largo plazo de la iniciativa de la Franja y la Ruta en el sur global? Bueno, creo que a corto plazo habrá más proyectos del tipo que hemos visto con los diferentes corredores, unos 6 grandes corredores en diferentes partes del mundo, más construcción de trenes rápidos, como los que estamos viendo entre Kunming y Laos, entre Bandung y Yakarta en Indonesia, más proyectos del tipo de los que han empezado a transformar a África, especialmente en los últimos 10 años. Creo que eso continuará. Creo que a largo plazo se hará mucho más hincapié en la mejora de la mano de obra. China ya empezó a hacerlo, invitando a decenas de miles de estudiantes a ir a China para formarse o trasladando equipos chinos a diferentes países. Pero China no está intentando convertirse en la nueva hegemonía. Definitivamente, esa no es mi estimación. Y yo pensaría que si el BRICS Plus continúa expandiéndose como debería ser y debe ser para conformar un nuevo orden económico mundial, entonces todos los otros países que tienen capacidades industriales significativas, como India, como Japón, como Alemania, si no está desmantelada para entonces, Suiza, Italia, otros países que tienen especialmente importantes sectores de máquinas herramienta, todos ellos se convertirán en parte de una división del trabajo. Miren lo que está sucediendo en el suroeste de Asia, que fue zona de devastación colonialista total durante los últimos casi 100 años. Pero ahora, debido al acercamiento entre Irán y Arabia Saudita y Turquía, desempeñando un papel específico en esta configuración, existe realmente la posibilidad de que todos los conflictos que existían entre los musulmanes chiitas y sunitas puedan ser descartados y superados a través del desarrollo económico conjunto. La gente siempre dice, ¿quién será el país que tenga más ventajas? Bueno, si lo miramos como un arco largo, en realidad no importa si empezamos a construir un ferrocarril de norte a sur en el país o de este a oeste, porque al final la infraestructura se integrará en todo el mundo, porque esa es su naturaleza.
Si nos remontamos 100 o 200 años atrás, la infraestructura era muy escasa. Solo había unos pocos ferrocarriles, unas pocas carreteras, unas pocas vías fluviales. Pero luego, a medida que avanzaba el desarrollo de la industria, especialmente la industria, la infraestructura se hizo más densa. Fijémonos en Alemania. Cuando Alemania estaba en un punto álgido, que desgraciadamente ya hace varias décadas de eso, solíamos tener excelente infraestructura que integraba autopistas, ferrocarriles y vías fluviales. Y se podía transportar mercancías de carga y otras mercancías de una a otra, de las vías fluviales al ferrocarril, al camión, hasta llegar al destino final. Se intentaba minimizar el aspecto del transporte por camión, pero era una red de infraestructura muy integrada, muy densa, y precisamente por eso, cuanto más desarrollado está un país, más importante es tener infraestructura integrada, porque reduce el tiempo de transporte, la pérdida de eficiencia, etcétera. Así que cuando Xi Jinping anunció la nueva ruta de la seda en 2013, hace 10 años en Kazajstán, publicamos todos nuestros estudios porque habíamos propuesto lo que llamábamos el puente terrestre eurasiático en 1991, cuando se derrumbó la Unión Soviética. Propusimos un puente terrestre euroasiático que conectara Europa y Asia a través de corredores de infraestructura. Y eso, en cierto sentido, es lo que se convirtió en la nueva ruta de la seda, que ya llamábamos nueva ruta de la seda desde 1991. Y cuando Xi Jinping anunció la nueva ruta de la seda en 2013, publicamos nuestros estudios en un informe titulado La nueva ruta de la seda se vuelve en el puente terrestre mundial. Y de hecho, hay planes de infraestructura para conectar el extremo sur de Argentina y Chile, subiendo a través de América Latina, América Central y América del Norte. Luego se conectaría a través de un túnel o un puente a través del estrecho de Bering con la conexión eurasiática, básicamente el ferrocarril transiberiano y otras líneas, llegando hasta el extremo de España y yendo desde el estrecho de Gibraltar hasta África y bajando a través de una red de infraestructura hasta el Cabo de Buena Esperanza. En teoría, si este programa se llevara a cabo, se podría viajar en tren rápido de levitación magnética desde la punta de Argentina o Chile, pasando por el estrecho de Bering hasta Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Eso sí que va a ocurrir. Seguro que ocurrirá, porque así es como se desarrolla la humanidad. Así que a largo plazo, creo que la franja y la ruta se convertirá en parte integral de una red de infraestructura conjunta en la que todos los países del BRICS Plus y del nuevo orden económico mundial cooperarán en beneficio de todos los países que participen en ella. Y si no tenemos la Tercera Guerra Mundial, estoy absolutamente segura de que eso es lo que ocurrirá. Helga, nos llegan muchas preguntas de todo el mundo, así que voy a combinar varias de ellas para ti. Esta combina dos preguntas sobre Alemania. Una alemana que ahora vive en Canadá escribe que está disgustada por lo que está pasando en Alemania. Se refiere al canciller Scholz, que reafirmó que Alemania no tendrá energía nuclear. Sobre las próximas reuniones del sector químico, el colapso del sector automovilístico, y pregunta, ¿qué le pasa al pueblo alemán? ¿Cuánto tiempo tolerarán esta coalición de gobierno? Y la segunda pregunta de un estudiante de doctorado de Estados Unidos dice que acaba de leer un libro, The King's Depart, sobre lo que se le hizo a Alemania con el Tratado de Versalles. Pregunta, ¿podría comparar lo que se le está haciendo a Alemania hoy con lo que le hicieron los británicos y los franceses, especialmente después de la Primera Guerra Mundial en Versalles? Son dos preguntas muy buenas. Creo que el actual gobierno alemán está dirigido por una combinación de ignorantes
y figuras débiles. Por lo tanto, cuando se observa la política alemana en estos momentos bajo el canciller Olaf Scholz, ahora lleva un parche en el ojo, es parcial. Por no decir otra cosa, solo mira en dirección al Atlántico y creo que lleva el parche en el ojo para no tener que ver al resto del mundo. Solo puede seguir su visión de túnel de ser un buen vasallo. Y si nos fijamos en la dirección de la política alemana bajo este liderato, me recuerda a una tortuga que mete la cabeza en su caparazón y va hacia atrás. Ha puesto en marcha la retaguardia. Así que Alemania está retrocediendo a la Edad Media. Es terrible. Estamos sentados sobre un barril de pólvora porque yo y muchos otros miembros del Instituto Schiller hemos tenido muchas discusiones en las últimas semanas y lo que encontramos es que la población alemana está en un estado de tensión absoluta. Si le preguntan a alguien, les dirá, todo lo que construimos tras la Segunda Guerra Mundial se está derrumbando, lo están destruyendo. Toda la legislación que están haciendo está arruinando a Alemania. Ese es el estado de ánimo en Alemania. Están enfadados. El problema es que no saben muy bien lo que deberían hacer. Existe el Partido Alternativa para Alemania, que tiene un gran aumento de popularidad debido a esta frustración, pero también tiene sus límites, porque por desgracia en él hay algunas personas simplemente frustradas, pero también tienen algunos personajes bastante impíos, así que no es realmente una alternativa para la mayoría de la gente. Eso deja al ciudadano de a pie sin muchas esperanzas. Creo que, por lo tanto, la difusión de las noticias de lo que están haciendo los países BRICS es lo más importante, porque cuando la gente en Alemania entienda que los BRICS no son el enemigo de Alemania, sino el socio y la posible salida futura, entonces la cosa podrá resolverse, porque Alemania ha sido una nación orientada a la exportación, por lo menos desde la época de Bismarck, y Alemania no tiene muchas materias primas y su alto nivel de vida fue el resultado de una alta proporción de desarrollo científico y tecnológico y la exportación de estos bienes, que luego se hizo muy famoso con el sinónimo Made in Germany, que en un principio las potencias ocupantes dieron a Alemania como un signo de vergüenza, hecho en Alemania. Es Alemania, ya saben, pero después, debido a la laboriosidad del pueblo alemán, se convirtió en una insignia de honor. Y la gente decía, oh, hecho en Alemania, eso es alta calidad. Y por eso la gente compraba esos productos, aunque fueran un poco más caros que los de otros países, porque eran sinónimo de excelencia. Y eso está desapareciendo. Alemania se está quedando atrás en términos de patentes, en términos de auto. Alemania solía ser un país líder en autoexportación. Ahora está retrocediendo muy rápidamente y con eso muchos otros se han hundido también. Así que Alemania se enfrenta a un colapso económico que preveo golpeará en el próximo otoño e invierno a lo grande, porque entonces los altos precios de la energía significarán que mucha gente se verá duramente afectada. Muchas empresas quebrarán. Lo que ya está ocurriendo, restaurantes, artesanos, industria de nivel medio, todo se derrumbará. Y de hecho, en ese momento, creo que la cosa estallará y por lo tanto es extremadamente importante que las noticias sobre el potencial de cooperar con los países BRICS en el desarrollo del sur global es el punto que realmente puede cambiar la direccionalidad de Alemania. Por eso tenemos estas conferencias. Si usted es alemán y vive en Canadá, ayúdenos a difundir las conferencias
Si tiene parientes, infórmeles de nuestra próxima conferencia y de lo que estamos haciendo, porque necesitamos a mucha gente que luche de nuestro lado, porque es una gran pelea y las potencias ocupantes siguen ocupando a Alemania en gran medida. Y como la gente no es soberana en su cabeza, por no hablar de la soberanía práctica del país, todavía tenemos que luchar mucho. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, yo diría que absolutamente sí, porque desde el punto de vista del imperio, y si se entiende el imperio no como países, sino como un sistema de oligarquía que pasó del imperio romano e incluso antes del imperio persa, el imperio romano, el imperio bizantino, el imperio otomano, el imperio veneciano, el imperio anglo-holandés, el imperio británico y tal vez se pueda decir el imperio angloamericano hoy en día. Básicamente han visto a Alemania como amenaza potencial para el sistema de oligarquía. ¿Por qué digo esto? Alemania, por diversas razones, produjo varios pensadores que fueron realmente sobresalientes. Nicolás de Cusa en el siglo XV, Kepler, Leibniz, la música clásica, con pocas excepciones como Verdi y algunos otros, gran parte de ella procede de Alemania, la gran música clásica. En literatura había grandes poetas como Lessing, Schiller, Heine, Goethe, hasta cierto punto, y muchos otros avances en términos de ciencia, de descubrimientos. Además, durante el período clásico en Alemania tuvimos la combinación de Federico Schiller, que fue un gigante que desarrolló la educación estética como una forma de liberar a la gente su libertad interior. Y tenía un amigo, Guillermo von Humboldt, que convirtió esa teoría de la educación estética de Schiller en un sistema educativo, el famoso sistema educativo de Humboldt. Y a pesar del hecho de que Guillermo von Humboldt, como uno de los reformadores prusianos, solo estuvo en el cargo durante muy poco tiempo, creo que menos de un año, aún así fue capaz de implementar su sistema, el gimnasio Humboldt, el principio de estudio y enseñanza en la universidad, de modo que la influencia de Humboldt fue mucho más allá de su tiempo real en el cargo. Y creo que si hubiera permanecido en el cargo, ese fue un proceso que finalizó a causa del Congreso de Viena y las reformas de Metternich. Si hubiera podido quedarse más tiempo e implementar plenamente el sistema educativo de Humboldt, todos los niños habrían tenido la oportunidad de convertirse en genios, y no hay mayor amenaza para el sistema oligárquico que tener un montón de genios, que son personas internamente libres, internamente dirigidas, que no aceptarán estar en una condición de inferioridad con respecto a algún noble o algún rey o princesa o alguna otra persona superflua. Creo que por eso, a más tardar desde principios del siglo XIX y cada vez más con Bismarck y la industrialización, los británicos señalaron a Alemania como un lugar que había que suprimir. Y ese fue el caso de Versalles. Incluso se puede decir que eso influyó en gran medida en los motivos de la Primera Guerra Mundial. Versalles fue la idea deliberada para mantener a Alemania a raya. El Tratado de Rapallo de 1922 entre Alemania y Unión Soviética intentó anularlo. El asesinato del entonces ministro de Asuntos Exteriores alemán, Rathenau, debía realmente asegurar que Alemania no se recuperaría, e incluso el patrocinio de Hitler a través de las fuerzas financieras internacionales tenía la idea de que si
ponían a Hitler en el poder, una guerra entre Alemania y Rusia sería el resultado lógico. Y luego en la posguerra tenían la idea de nuevo de mantener a Alemania abajo. ¿Cuál es el propósito de la OTAN? Mantener a los americanos dentro, mantener a los rusos fuera y mantener a los alemanes abajo. Ese era el lema británico y todo el mundo lo sabía. Luego, cuando se produjo la reunificación alemana en 1990, Alemania había ganado su derecho a la soberanía debido a la Revolución Pacífica en Alemania del Este. Sin embargo, se pusieron en marcha los mecanismos para mantener a Alemania fuera de servicio de nuevo, sometiéndola al euro para ponerla bajo el control del Acuerdo de Maastricht. Es una larga historia en la que el objetivo de la oligarquía es mantener a Alemania a raya. Y como la mayoría de la gente no ha estudiado realmente esa historia, están en gran parte en la oscuridad. Y he sido de la opinión durante mucho tiempo que la gente tiene que estudiar historia con el fin de entender por qué estamos donde estamos. Pero volviendo a la respuesta a la primera pregunta, creo que hay una salida muy rápida y es unirse con los BRICS, unirse con la mayoría de la población mundial, y Alemania tendrá un lugar de tamaño medio, un lugar de nivel medio, pero un lugar hermoso si revivimos nuestras propias tradiciones clásicas. Me gustaría ver si podemos hacer dos preguntas más que son importantes. Una de Menashe: ¿cómo podría afectar a las naciones BRICS Plus la posible incorporación de la Unión Africana al grupo de los 20? Creo que eso debería ocurrir. No sé si el grupo de los 20 será la forma para siempre, porque eso de nuevo no es totalmente representativo, porque estos 19 países más la Unión Europea, si la Unión Europea puede estar dentro como miembro, entonces tanto más la Unión Africana debería ser igualmente miembro. Así que estoy a favor, pero tampoco creo que la combinación del grupo de los 20 sea la última palabra, pues ¿por qué no tener una representación de todos? El grupo 1 o el grupo de todos. Las Naciones Unidas ya son básicamente eso, y se podría pensar en reformas de esa estructura que aseguren que la voz de todas las naciones del planeta sea escuchada y sea efectiva. Aquí hay una pregunta de Pat. Gracias al Instituto Schiller por abordar los ataques a Argentina, que por supuesto fue uno de los países añadidos a los BRICS en la cumbre de la semana pasada en Sudáfrica. Pregunta: ¿ve al pueblo argentino firme y comprometido con esta política? ¿Y cómo podemos apoyarles? Bueno, creo que la batalla por Argentina es una batalla por toda la humanidad, porque Argentina no es un país atrasado. Argentina solía ser el número 3 del mundo a finales del siglo XIX. Así que tiene una tradición de ser una nación orgullosa y desarrollada, y ha sido atacada por el FMI, por los británicos. Pensemos en la Guerra de las Malvinas de 1982, que llamaron Guerra de las Falklands, pero en realidad fue la Guerra de las Malvinas. Por lo tanto, Argentina es de nuevo uno de esos países que han sido blanco de la oligarquía durante mucho tiempo. Ahora, el Instituto Schiller está circulando un documento de política que viene a la defensa de Argentina y tiene un conjunto de sugerencias programáticas que provienen del pensamiento de mi difunto esposo, Lyndon LaRouche, quien en 1982 diseñó un programa similar para el entonces presidente mexicano José López Portillo, cuando López Portillo le pidió ayuda contra la fuga de capitales que se organizó contra el peso mexicano en ese momento. Así que estamos haciendo circular este documento, un programa de emergencia para salvar a Argentina, el miembro más nuevo del BRICS, y en él se proponen medidas que
de aplicarse, resolverían el problema. En primer lugar, imponer controles de capital para impedir la fuga de capitales, nacionalizar el Banco Central, emitir créditos sobre la base del derecho soberano de todo país a emitir créditos para un desarrollo claramente definido, préstamos a bajo interés y a largo plazo, al mismo tiempo elegir ciertos proyectos que eleven al país a una nueva direccionalidad. Uno es el ferrocarril bioceánico, que ayudaría a toda América Latina a estar más integrada y ser más productiva, y hacer que Argentina sea miembro de las naciones que exploran el espacio, porque Argentina tiene una tradición de exploración espacial y otros países latinoamericanos también deberían ser parte de eso, retomando lo que el primer ministro Modi dijo en la cumbre de los BRICS, que quiere crear una sociedad de exploración espacial de los BRICS. Porque si los países dan ese salto, por así decirlo, para formar parte de la experiencia totalmente emocionante de tener misiones lunares, India tiene ahora una misión al Sol para observar los procesos en el Sol. Antes hubo misiones a Marte, además de la actual misión a la Luna. Eso catapulta a un país a una orientación completamente diferente, yendo a por los máximos avances científicos, y sobre todo cambia la identidad de la gente de ser solo terrícolas, pensando que tenemos recursos limitados y toda esta propaganda verde, y nos damos cuenta de que el universo es tan gigantescamente grande y que no hay límites para el crecimiento. Y esa es la experiencia más importante que puede tener un país. Así que vayan a nuestra página electrónica, descarguen este documento y difúndanlo ampliamente, porque no es solo para Argentina, es algo que necesita saber todo país que quiera defender el bien común de su propia gente. Creo que hay mucho por hacer, pero quiero hacer un llamado. Necesitamos a mucha gente para que trabaje con nosotros, que luche a nuestro lado, porque este es el periodo más emocionante de la historia, porque es posible hacer un cambio para mejorar. Helga, gracias de nuevo por acompañarnos hoy. Creo que la gente debería tomarse a pecho lo que dices. Dejen de ser espectadores o simples quejosos. Inscríbanse en la página electrónica del Instituto Schiller para la conferencia del sábado y registren a otras personas. Creen un grupo de debate. La gente se queja todo el tiempo de que existe un complejo industrial de censura que impide saber lo que está pasando. Rómpanlo. Hagan que la gente participe en el debate. Y Helga, supongo que nos veremos la semana que viene, pero la gente debería ver este sábado la conferencia en línea. Espero verlos ahí.